Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de diseño de menús y pautas de alimentación. Antes de comenzar, decir que esta clase está dirigida tanto a futuros profesionales del ámbito dietético como a aquellas personas con ganas de bien nutrirse. Debemos de tener en cuenta para diseñar un menú o una pauta nutricional semanal, tener registros o diarios dietéticos de cómo comemos y cuántas cantidades. Para ello sería conveniente tener a mano siempre un papel y un boli, una aplicación de móvil e ir registrando qué es lo que consumimos día a día antes de comenzar a diseñar el planning. Más o menos con hacer esto durante una semana o unos días sería suficiente. Se trata de realizar registros para ver cuánta cantidad de comida comemos y con qué frecuencia lo hacemos. Además de esto, para planificar un menú, ya sea diario o semanal, tenemos que tener en cuenta horarios de trabajo, de comida, si hacemos algún deporte, también los gustos y aversiones, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta y no queremos introducir en nuestro menú. Tenemos que tener en cuenta también el grado o el nivel que tenemos de conocimientos culinarios. También tenemos que tener en cuenta la cultura y la gastronomía que utilizamos en casa. ¿Nos gusta innovar platos o siempre comemos más o menos lo mismo? ¿Nos gusta probar platos nuevos de otras ciudades, otras regiones u otros países? Además tenemos que tener en cuenta para cuántas personas estamos cocinando. No es lo mismo que en casa cocinemos para 2 que cocinemos para 5. También tendremos que tener en cuenta nuestras propias características de sexo, edad, tipos de entrenamiento, otras patologías para adaptar nuestra pauta a dichas características. En el caso de no padecer ninguna patología, podemos hacer estos planes nosotros mismos para alimentarnos de forma saludable. Y si somos pacientes de cualquier patología, pues deberíamos de acudir a un profesional de la nutrición como un dietista nutricionista. Además de esto, tendremos que tener en cuenta, y no menos importante, la economía de la persona o de la casa. Como aspectos básicos, tenemos que aprender a establecer un plato saludable que nos va a servir para después realizar nuestro plan semanal o plan diario. El plato saludable se compone de un único plato en el cual tenemos que consumir básicamente casi que la mayoría del plato en forma de frutas y verduras. Y a esto irle añadiendo una proporción más pequeña de proteínas saludables, que pueden ser de origen animal o vegetal, y otra proporción pequeña de hidratos de carbono, sobre todo que sean integrales. Esta configuración del plato sí que va a ir variando en torno a las características de la persona, como hemos dicho antes, sus entrenamientos, sus horarios, sus hábitos, pero en general esta sería la configuración de un plato saludable. En el caso de que en casa comamos con 2 platos y no con un solo plato, lo que hacemos es dividir este plato saludable en 2. ¿Cómo se configuraría este plato en un primero y en un segundo? Pues, por ejemplo, teniendo un primero de solo verduras o solo hortalizas, como puede ser una ensalada mixta, y un segundo que lo complete con una parte proteica y otra parte de hidratos de carbono. Por ejemplo, pues esto puede ser unas legumbres, por ejemplo, unos garbanzos con langostinos. Y de postre, fruta. Para beber, siempre agua. Otro de los aspectos básicos antes de comenzar a realizar ninguna planificación sería tener en cuenta las raciones de los platos. Porque claro, podemos decir, bueno, y si yo quiero configurar ese plato saludable pero perfectamente, ¿cómo tengo que hacerlo? Tengo que tener en cuenta el tamaño de ese plato, cómo tengo en cuenta las cantidades que me he hecho en ese plato. Pues bien, existen determinados pesos de raciones
para ayudarnos en este proceso. Lo que sí es verdad que aquí pues tenemos que tener en cuenta de nuevo la variedad de personas. No va a consumir lo mismo un niño que un anciano, ni un deportista que una persona sedentaria. Entonces, las raciones y los pesos de las raciones se establecen de forma muy genérica, pero como método orientativo. Nos van a ayudar a realizar menú en el caso de que tengamos que hacerlo de manera más específica, como por ejemplo para alguna patología. Y son pesos y equivalencias pues que siempre los vamos a tener en cuenta como el peso del alimento en crudo. Sí que es verdad que existen equivalencias para transformar ese peso de crudo a cocinado o viceversa, pero realmente lo que más nos importa no va a ser el peso numérico en sí, sino que de forma visual vamos a establecer el peso de las raciones de los alimentos en medidas caseras, como por ejemplo un plato de, un vaso de, una cucharada de, o también con otro método que se denomina el método de la mano. Este método, el método de la mano, es el que los nutricionistas más utilizamos en consulta porque es algo muy fácil y muy visual para el paciente. Entonces, gracias a este tipo de métodos, la gente suele aprender el peso de las raciones, pero olvidándose del número. Aquí os he puesto en un enlace el manual de peso de raciones y medidas caseras que hemos diseñado, por si lo queréis descargar. Es un manual en el cual vais a encontrar todos los pesos de raciones de todos los alimentos, diferenciados por grupos, y aparte de los alimentos que vemos en este manual, pues podéis ir introduciendo nuevas medidas con etiquetados que tengáis por casa o bien con recetas nuevas de platos que encontréis por internet. Pero básicamente en este manual pues lo que hemos hecho es proponer el método de la mano y al lado los pesos de las raciones en número. Como vemos están por grupos de alimentos y el método de la mano sería el más visual para no aprendernos los numeritos de la izquierda. Porque normalmente los menús que se suelen hacer para que las personas aprendan a comer o se reeduquen en ello son menús de tipo cualitativo y no cuantitativo. No nos interesa tanto el numerito interesa en casos muy específicos, en personas que realmente quieren reaprender a comer o llevar un hábito de vida saludable en lo que a alimentación respecta. Lo que nos interesa es que esa persona integre los conocimientos. Por eso utilizamos siempre el método de la mano en vez de otros métodos numéricos que lo que hacen es entorpecer el aprendizaje de las personas. Como otro aspecto básico, pues tendríamos que tener en cuenta qué es lo que vamos a desayunar y qué es lo que vamos a comer o a picotear entre horas que no sean pues las horas de las comidas más principales. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta que no vamos a cumplir el esquema del plato siempre, porque quizás para desayunar pues no todo el mundo mete hortalizas o verduras o tomate. Entonces, el objetivo principal en estas comidas es que sean comidas que contengan mucha fibra y comidas en las que evitemos productos y ultraprocesados. ¿Por qué? Pues porque es muy importante que a partir de estas comidas no alteremos nuestra hambre ni nuestra saciedad. Hay muchas personas que comienzan el día desayunando pues un dulce con un café azucarado y a la hora o así pues les empieza a apetecer de nuevo comer. ¿Cómo se soluciona eso? Pues lo principal sería haciendo una comida rica en fibra. Entonces, si realizamos un desayuno completo, variado y rico en fibra, estaremos evitando el picoteo posterior
sin sentido, digamos, que puede ser, pues, por ejemplo, una media mañana cargada de nuevo de azúcares. A la hora de planificar el menú, también vamos a tener en cuenta qué es lo que nos gusta y qué es lo que estamos acostumbrados a comer. Porque, por ejemplo, si una persona acude a una consulta de un dietista nutricionista, lo que no tiene que encontrarse es una pauta en la cual se propone por obligación el consumo de ciertos alimentos a ciertas horas o con cierta frecuencia. En la consulta tenemos que llegar a un acuerdo entre el dietista nutricionista y el paciente. Y el paciente tiene que explicarnos, pues, si está acostumbrado a desayunar, porque quizás no desayuna, o si está acostumbrado a desayunar siempre lo mismo. No podemos imponer nunca a un paciente, primero, ni que desayune si no está habituado a ello, y segundo, que realice cada día un desayuno. Quien dice un desayuno dice cualquier otra comida. Entonces, ante todo, tenemos que respetar ciertos hábitos del paciente siempre y cuando estén dentro de la salubridad, ¿no?, mínima. Por ejemplo, pues si el paciente siempre toma fruta como postre y no le gusta la fruta en ensalada, vamos a respetarle ese gusto. Si el paciente está acostumbrado a tomarse el yogur después de cenar y nada más, y no consume ningún otro yogur el resto del día, vamos a respetarle. O si el paciente la última comida que hace es a las 8 de la tarde y hasta las 11 de la mañana del día siguiente no tiene hambre, vamos a respetarlo. Entonces, en cuestión de gustos, preferencias, aversiones, costumbres, vamos a primero valorar si eso es factible o no, si es saludable, y después vamos a intentar respetarlo por todo lo alto. Otra cosa que ya me había yo también adelantado es que para planificar el menú, pues vamos a tener en cuenta si el paciente realiza 2 comidas, si realiza 4 o realiza más de 7. Si es una persona que está acostumbrada a hacer solo o no solo 3 comidas, pues no tenemos ni que reñir ni que obligar a que haga más, menos, no, simplemente es adaptarnos al paciente. Siempre y cuando haga 3 comidas y estas sean de calidad, pues podríamos respetar este número y frecuencia. El punto número 3 sería el establecimiento de objetivos tanto diarios como semanales. Antes de empezar a hacer cualquier esquema semanal o diario de un menú, también tendremos en cuenta qué recomendaciones existen al respecto. Una vez que nosotros ya tenemos registrado qué es lo que estamos comiendo, es hora de valorar si eso que estamos haciendo, bueno, está bien o se sale un poco de lo que es el objetivo saludable, ¿no? Sí que es verdad que nos han inculcado siempre unas recomendaciones semanales, ¿no? 3-4 pescados, carnes, legumbres, huevos, siempre con unos mínimos, unos máximos, pero bueno, bien es cierto que aunque existen esas recomendaciones genéricas, no podemos generalizar. Y de nuevo me voy a la gran variabilidad de personas y pacientes que vamos a encontrar. Lo que sí podemos hacer es intentar en esa semana o en ese día aumentar la variedad del consumo de grupos de alimentos. Si yo haciendo el diario dietético me he dado cuenta que no consumo fruta todos los días, pues oye, voy a ponerme un objetivo diario de consumo de fruta. Entonces vamos a empezar poquito a poco a ir introduciendo cambios sin dejar de lado ciertas recomendaciones, pero bueno, teniendo en cuenta que si soy vegano, pues es que no voy a consumir proteína de origen animal, ¿no? Entonces, bueno, tener siempre ahí las recomendaciones más generales, pero
sobre todo observar las nuestras más específicas. Y por ejemplo, otro de los aspectos a tener en cuenta es que dentro de un mismo día, ¿cómo tengo yo que distribuir las comidas? Porque en esa imagen que os planteo ahí, se harían 5 comidas, pero ¿y si yo hago 2? ¿O y si yo hago 7? Entonces, este aporte energético de darle al desayuno y a la media mañana un tanto por ciento, a la cena otro, bueno, esto la verdad es que son distribuciones porcentuales también muy generales. Pasa lo mismo que con las recomendaciones de lácteos al día, carnes a la semana. Se queda todo como muy en superficie, pero después la verdad es que hay que pararse con cada caso. ¿Por qué? Pues porque no podemos establecer tampoco que una persona haga 5 comidas al día y que esas 5 comidas sean con esa distribución porcentual. Una vez que ya hemos tenido en cuenta eso, pues vamos a distribuir al día, a la semana, los grupos de alimentos, teniendo en cuenta siempre lo que ahí es subrayado en negrita, las situaciones personales. Si yo viajo y no tengo posibilidad de comprar pescado fresco, pues evidentemente las recomendaciones van a tener que verse un poquito variadas en esa semana. O si, por ejemplo, no consumo lácteos, pues entonces tengo que priorizar otro tipo de alimentos proteicos. O sea, no encajarnos, digamos, en la división perfecta de frecuencias de consumo. Simplemente ser consciente de lo que estoy comiendo hasta ahora y ver qué cambios podemos ir haciendo. Una vez que ya la teoría la tenemos más o menos establecida, nos vamos a ir con la práctica. Entonces, para realizar un menú, ya sea a diario o semanal, no vamos a perder de vista una distribución más o menos lógica y saludable. En esta distribución del plato, como vemos aquí, tenemos un plato que se conforma pues de verde, verduras, frutas, otro tantito por ciento de alimentos proteicos y otro tanto por ciento de, en este caso son garbanzos, que tiene tanto parte proteica como parte de carbohidratos, pero bueno, podría ser este un plato saludable, ¿vale? Si esto lo queremos llevar al menú semanal, tenemos que tener en cuenta ir rellenando esa tabla en un orden. Entonces, imaginaros que tenemos esta tabla en blanco. ¿Por qué vamos a empezar a rellenar esta tabla? Pues vamos a empezar siempre a rellenar el esqueleto, que yo llamo, por los alimentos proteicos, porque así esto va a ser como un puzzle y luego nos va a permitir ir con mucha más agilidad rellenando otros grupos de alimentos. Y vamos a empezar, por ejemplo, por el desayuno. Pues nada, establecemos aquí alimentos proteicos. Si quiero, voy variándolo a lo largo de la semana y si desayuno siempre lo mismo, vamos a mantenerlo. Pueden ser legumbres, huevos, carnes, pescados. Pasamos a la comida y lo que yo suelo recomendar para personas que nunca hayáis hecho este tipo de planificación desde cero, ya seáis alumnos o personas interesadas en empezar a llevar un estilo de vida alimentario un poquito más saludable, lo que os recomiendo es que empecéis de manera alternando las proteínas. Entonces, en el día 1, si pongo legumbres, pues en el día 2 voy a poner pescado y en el día 3 huevo, de manera no repetitiva. Así, en la cena podré ir variando también de nuevo las proteínas y de esta manera nunca repito dentro de un día ni de un día para otro.
Una vez que tengo este esqueleto, voy a pasar al esqueleto de otras comidas. ¿Cómo va a ser? Pues exactamente igual que en el desayuno. Podemos introducir legumbres, podemos introducir huevos, podemos introducir carnes o podemos introducir pescado. ¿Qué es lo que vamos a tener de fondo siempre presente? Esto, que se vaya cumpliendo la configuración del plato saludable. Entonces, esta imagen de Griselda Herrero de Norte Salud Nutrición no tenéis que perderla nunca de vista. Aunque estemos configurando el menú semanal, siempre tenemos que tener en cuenta que si aplicásemos el zoom a alguna de estas comidas, tendremos que encontrar un plato con estas características. Por eso mismo empezamos el esqueleto semanal por las proteínas, para que después nos sea más fácil introducir los demás. ¿Qué vamos a también destacar? Pues que si somos una persona que no consume alimentos proteicos de origen animal, o si consume huevo pero no consume lácteo, o si consume huevos y lácteos pero no consume carne ni pescado, tenemos que ir adaptando el menú semanal a ella. Entonces, para esto os he puesto aquí una infografía del compañero Álvaro Vargas, muy buena, que en ella se reflejan los derivados de la soja y el contenido proteico de origen vegetal que tiene cada uno de ellos. Entonces, si anteriormente habíamos puesto pescado, carne, huevo, pues ahora tendremos que ir rellenando los huecos que nos faltan con soja, por ejemplo, en forma de tofu, de seitán, soja texturizada, entre otros. ¿Que queremos aumentar el consumo de legumbres? Pues lo podemos aumentar sin ningún problema. ¿Que consumo huevo, carne, pescado, pero no consumo lácteo? Igual. Una vez que ya tenemos en el esqueleto puestos los alimentos proteicos, pasaremos a rellenarlo con verduras y frutas. En este caso yo he puesto todos los días una doble ración como mínimo de verdura y una doble ración como mínimo de fruta, sobre todo en las comidas principales para que podamos ir cumpliendo la configuración del plato. Estas verduras pues podrán ser crudas o cocinadas. Lo ideal sería que vayamos alternando la técnica culinaria. Y por supuesto pues que sean frutas y verduras de temporada. En el caso del desayuno podemos hacer lo mismo exactamente. De hecho aquí ya si queremos sacar un ejemplo más específico de desayuno, pues podría ser una fruta con un revuelto de huevo y por ejemplo con un yogur. En el caso de los picoteos, por ejemplo, una merienda, pues la merienda puede ser un hummus de garbanzos con unos crudités de zanahoria, un yogur, un kéfir con frutas y frutos secos. Y como hemos dicho, las comidas principales pues ya tendrían sus 3 componentes y por tanto ya sería hora de ir configurando el resto del plato con los carbohidratos. Un pasito más que damos en nuestro esqueleto, rellenando los carbohidratos, sobre todo si pueden ser integrales y no de harinas más refinadas, pues mejor. Vamos a aumentar con ello la fibra y por tanto la saciedad. En el desayuno, ejemplos que se nos ocurren pueden ser panes integrales, copitos de avena, tortitas, por ejemplo, de trigo sarraceno. En las comidas principales ya podemos meter arroz, patata, pastas integrales, quinoa. En este caso lo que he hecho es, igual que en los alimentos proteicos, he ido alternando los tipos para evitar que se repitan. Entonces, si aquí he puesto arroz,
pues el día 2 pongo patata, al día siguiente una pasta, al día siguiente una quinoa, al día siguiente no pongo nada, pues porque mis características personales hacen que tampoco me haga falta un contenido alto de carbohidratos diarios. El último día tampoco. Entonces vamos viendo que esta pauta se va a ir ya adaptando a las diferentes situaciones de cada uno. En el caso de la cena haríamos lo mismo. Si en el almuerzo he puesto arroz y en la cena también es recomendable o quiero meter carbohidratos, pues vamos a variar y ponemos una quinoa. El día 2 a mediodía he puesto patata y sin embargo en la cena pues no consumo carbohidratos porque he metido, por ejemplo, una actividad física moderada por la mañana y considero que de noche pues no me hace falta. Una vez que ya tenemos diseñado este esqueleto, vamos a configurar los platos teniendo en cuenta todo lo que hemos visto antes y sobre todo respetando el método del plato, así como las medidas caseras o el método de la mano que hemos utilizado. Si hemos puesto en el esqueleto un ejemplo de menú como el que vemos aquí, pescado, verdura, patata y fruta, eso lo tengo que trasladar al plato saludable y lo tengo que especificar en un ejemplo. En este caso, hemos puesto un plato de verduras variadas con patata y lomito de salmón al horno. Entonces ya veis cómo del esqueleto paso por el plato y configuro específicamente. Así lo haríamos con todo lo que hemos visto anteriormente. El paso número 7, una vez que ya tenemos nuestro planning diario o semanal realizado, sería ponernos a cocinar todo lo que hemos diseñado. Para ello, pues yo siempre digo que es necesario tiempo, no nos podemos engañar, la cocina requiere mucho tiempo. Sí que es verdad que hay unas técnicas culinarias, como por ejemplo el batch cooking, que nos permiten cocinar un día y todo lo que hemos cocinado, pues irlo dividiendo por días y por comida. Son diferentes las estrategias que podemos tomar, dependiendo también de las circunstancias personales, horarios de trabajo, etcétera. Pero sobre todo otro de los aspectos importantes pues sería un mínimo de gusto por la cocina. ¿Por qué? Pues porque esto aumentaría la motivación al estar cocinando nuestros propios platos y por tanto haría que nuestro interés por respetar la pauta alimentaria que hemos diseñado aumente. Por último, es hora de saborear y disfrutar de todos nuestros platos y os recuerdo los objetivos principales día a día, que son, por un lado, evitar el hambre emocional y no caer en picoteos alternativos y no saludables, y aumentar la atención plena en lo que estamos comiendo. Este concepto, que puede parecer un poco fácil de entender, para nada lo es, porque muchas veces no prestamos atención en lo que estamos comiendo. Entonces, pues ahí os facilito unos vídeos explicativos donde podéis ampliar ambos conceptos, el concepto de hambre emocional y el concepto de atención plena o mindful eating.